Cierto. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos más o menos ya nuestra vista rotada, por decirlo así, y puesta en la hoja lista para su utilización en perspectiva. Y como pueden ver, recordando la misma figura que hemos trabajado ayer, lo que tenemos solamente es la proyección horizontal. Fíjense, aquí está la proyección horizontal apoyada en la línea de tierra que ya no está anotada como línea de tierra, sino como plano de cuadro, ¿no? En la proyección horizontal, la línea de tierra se sobrepone con el plano de cuadro y su traza, digamos, ¿no? Entonces, por eso aquí simplemente dice plano de cuadro. Tiene la misma orientación, ¿sí? El punto principal mirando hacia la esquinita que habíamos identificado ayer, ¿no? Hacia la mitad de los cubos. Y el punto de vista ubicado a la misma distancia que se definió ayer. Comprobaremos, ¿ve? La misma distancia de 10, ¿no? Los mismos 10 centímetros. Bueno, casi, casi cabalito lo hice entrar dentro de lo que sería mi hoja de papel, ¿no? Mi hoja tamaño A3. Como pueden ver, aquí no hay proyección vertical. No hay. Sí, en este procedimiento para la construcción de perspectiva no se requiere una proyección vertical. En lugar de la proyección vertical, solamente se toma como referencia una distancia real. ¿Sí? Y esa distancia real es justamente la que tenemos aquí. Los puntos que habíamos identificado ayer que dijimos que no sufren distorsión, que son justamente los puntos que corresponden al segmento que está apoyado en el plano de cuadro, ¿sí? Los cuales conservan su tamaño real. Entonces, esta recta vertical que está aquí en el plano de cuadro, coincidiendo con esa arista frontal de nuestro cubo que estaba arriba, tiene las distancias reales, por eso aquí está graduado 0, 1, 2, 3, 4, hasta 13, creo que 13 es la altura más grande. Y bueno, en vez de proyección vertical, decíamos, se utiliza solamente esa recta de referencia que tiene por nombre eje de alturas, ¿sí? O eje de altura o eje de las alturas. Y a partir de esas distancias reales se va a generar cualquier otra altura dentro de la perspectiva. Después vamos a ver que podría existir más de un eje de alturas en una misma perspectiva. ¿Sí? Aquí tenemos un eje de alturas. O también se pueden generar otros ejes de altura a nuestra conveniencia. Y como se puede ver, la línea de horizonte, que es la altura a la cual se encuentra el punto de vista, aquí tenemos la proyección horizontal del punto de vista, pero la altura a la que se encuentra el punto de vista, como vimos ayer, la define la línea de horizonte. Y recuerdan que esa línea de horizonte y el punto de vista estaban a 2,5 centímetros del plano horizontal. Aquí se puede ver que 0, 1, 2 y 2,5. ¿Verdad? Entonces, en 2,5, por ahí pasa la línea de horizonte. Ahora, la ubicación de la línea de horizonte es completamente a elección, ¿sí? Esa línea de horizonte podríamos subirla o bajarla. Miren, si yo puedo subirla si quiero o puedo bajarla a mi conveniencia. Depende de dónde quiero que quede el dibujo en mi hoja de papel. En este caso la estoy dejando por ahí más o menos para que no se, para que mi dibujo, para que mi perspectiva no se salga de la hoja, más o menos lo he calculado. O si quería también la colocaba más abajo. ¿Sí? Aquí lo estoy colocando un poco más arriba para que no se choque ni con la proyección horizontal ni con los trazos de proyección que van a ir desde el punto de vista. No siempre vamos a lograr que todo quede dentro de la hoja, como hemos visto ayer, ¿no? Algunos trazos pueden salirse, ¿sí? Miren, por ejemplo, si yo coloco ahí, mi perspectiva va a quedar más arriba y se va a salir de la hoja, ¿no? Entonces, lo dejaré más o menos donde estaba. Si no hay ninguna distancia específica entre la línea de horizonte y el plano de cuadro. Incluso muchas veces por comodidad de dibujo, algunos hacen coincidir la línea de horizonte con el plano de cuadro, ¿no? También es completamente válido. Y esa es entonces nuestra referencia o nuestras referencias para la construcción de perspectiva cónica con este método. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Creo que no, Arqui. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces comenzaremos con los pasos previos. Bueno, aquí ya tenemos el sistema generado, falta generar ahora las referencias particulares de nuestra perspectiva, ¿sí? Este sistema tiene lo general. Ahora, lo específico para hacer esta perspectiva va a salir a partir de que necesitamos encontrar ahora los famosísimos puntos de fuga. ¿Eh? Ayer hemos visto que en esta perspectiva la distorsión provoca que los objetos que están más alejados sean más reducidos. Y eso provoca que en este método general, en este método, la perspectiva se genera a partir de los famosos puntos de fuga que seguramente los han visto, tal vez no con mucha profundidad, en artes plásticas, qué sé yo, desde la escuela. Y lo que necesitamos es definir dónde se encuentran y cómo se encuentran. ¿Sí? Entonces, la primera regla para eso es que todos los conjuntos de rectas paralelas entre sí tienen un punto de fuga en común. Recordando un poquito, por ejemplo, para estos cubos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos sus ejes X, Y y Z, ¿verdad? Como en la perspectiva paralela, ¿no? Entonces, hay un conjunto de rectas que son paralelas al eje X. Podrían ser estas de aquí que se están inclinando por este lado, ¿sí? Podrían ser las otras, y las del eje Z son las verticales. Entonces, todo conjunto de rectas paralelas tiene un punto de fuga común, ¿sí? Pero, ¿qué sucede en este caso de perspectiva? Hay un conjunto de rectas que son verticales, que son, digamos, las del eje Z. Ese conjunto de rectas verticales del eje Z son paralelas al plano del cuadro. Y como habíamos dicho ayer, todo conjunto de rectas paralelas al plano del cuadro van a conservarse paralelas en la perspectiva. Entonces, debido a la ubicación del plano de cuadro, las rectas verticales no van a tener punto de fuga. O si quieren verlo matemáticamente, el punto de fuga de las rectas verticales está en el infinito. ¿Sí? Si recurrimos a la perspectiva de ayer, todas estas rectas verticales tienen su punto de fuga en el infinito, mientras que las rectas horizontales sí van a tener un punto de fuga. Ahora, las rectas horizontales siempre tienen su punto de fuga en la línea de horizonte. Siempre. Otros conjuntos de rectas que no sean horizontales, digamos inclinadas, van a tener un punto de fuga, pero fuera de la línea de horizonte. Mientras que todas las horizontales tienen punto de fuga en la línea de horizonte. Eso podríamos comprobarlo en esta misma perspectiva de ayer, extendiendo estas rectas y se juntarían, se intersectarían en la línea de horizonte. Pero lo haremos en este dibujo limpio. Ahora el chistecito es, ya sabemos que los puntos de fuga están en la línea de horizonte. Y además sabemos que van a haber dos conjuntos de rectas paralelas, las de X y las de Y, ya que las de Z van a seguir verticales. ¿Qué más? ¿Cómo encontrarlos? ¿Sí? Dichos puntos de fuga van a salir a partir de la dirección que tienen estos conjuntos. Me refiero, por ejemplo, a este ángulo, ¿no? Este ángulo, si no me equivoco, es 60 grados. Sí, 60 grados. Por lo tanto, el otro va a ser 30. ¿No? Entonces, a partir de esas direcciones van a salir los puntos de fuga. En otras palabras, lo que necesitamos es, desde el punto de vista, una línea que vaya, me trazaré primero esta referencia para medir el ángulo. Desde el punto de vista necesitamos una línea que vaya con la misma dirección de los ejes. Por ejemplo, esa. Entonces, si aquí hay 30 grados, aquí también tendrían que haber 30 grados. Ahí está, ¿verdad? 30 grados. Y por el otro lado, lo propio. Y si medimos, tendrá que ser los 60 grados que ya se han visto arriba, ¿no? Entonces, 30 grados, 60 grados. Lo mismo que tenemos aquí arriba, 30 grados y 60 grados.
Y esas líneas van a generar los puntos de fuga justamente al chocarse con el plano de cuadro. Pero por supuesto que esos puntos de fuga, es decir, este de aquí que acabo de ponerle una marca y este de aquí, se encuentran en el plano de cuadro. Y el plano de cuadro aplasta, o sea, el plano de cuadro es un plano vertical que no nos deja ver la perspectiva, ¿no? En realidad la perspectiva la vemos a partir de la línea de horizonte, ¿sí? Es como si tuviéramos simultáneamente las dos vistas, pero en otra orientación, ¿sí? No como en el sistema diédrico. Por lo tanto, lo que necesitamos es del plano de cuadro proyectar a la línea de horizonte. Eso bajo las proyecciones ortogonales, es decir, perpendicularmente. Por eso les decía hace un momento que muchos hacen coincidir el plano de cuadro con la línea de horizonte para no hacer esta línea, ¿no? Para no trasladar del plano de cuadro a la línea de horizonte. Sí, nosotros lo vamos a hacer porque por ahora es un poco más cómodo. Entonces aquí voy a escribir completito, ¿ya? Este es, digamos, el punto de fuga 1. Ordenaré un poquito. Y el de su derecha, que sea el punto de fuga 2. Y esto me lo voy a copiar aquí. Aquí lo voy a escribir abreviado. Fuga 2. Mientras que el del otro lado va a ser la fuga 1. Y listo, esos son nuestros famosísimos puntos de fuga. Esa es la forma de determinar los puntos de fuga específicamente para las líneas horizontales, para los ejes, digamos, X y Y, ¿no? Preguntas, preguntas, preguntas. eh, Aquí, los puntos de fugas tienen que estar conectados con las formas geométricas. Los puntos de fuga tienen que, ¿qué? ¿Me lo repites esa parte? Tienen que estar eh, conectados con las formas geométricas, ¿no? En, no diré conectados, sino más que todos relacionados, ¿no? Sí, Porque sí, dependen de estos ángulos, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a un cachito, ahí está, ¿eh? Si yo giro la pieza, giro mis cubos, las líneas de referencia para el punto de fuga también van a girar, ¿no? Entonces depende de qué dirección tienen las líneas en el eje XY para ver la dirección de las líneas rojitas que giran también para determinar los puntos de fuga, ¿no? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Te referías a eso o era otra pregunta?
eh, aún no hemos llegado a esa parte donde se relacionan, ¿no? ¿Cómo? Aún no hemos llegado a esa parte donde se relacionan con los cuadros o con los cuadrados. No, pues claro que sí, lo acabábamos de decir. Esta línea que ha generado la fuga de la derecha es paralela a la línea o a las líneas, al conjunto de líneas que toman esa dirección, por decir el eje Y, mientras que esta de aquí es paralela a las líneas que son, digamos, el eje X. Ay, perdón. Esa es la relación existente entre el volumen que se representa y la determinación de los puntos de fuga a partir del punto de vista. Sí, Bueno, antes de empezar la construcción de la perspectiva, noten una última cosa. La línea de referencia que va desde el punto de vista al punto principal no necesariamente coincide con el eje de alturas. Miren, el eje de alturas está donde tenemos una altura conocida que está en el plano de cuadro y que preferentemente contiene al volumen, ¿no? En este caso contiene a la arista del cubo que está más abajo y ese es el eje de alturas preferencial. Como les digo, después vamos a ver cómo generar otro eje de alturas. Pero fíjense, entre el punto principal y el eje de alturas hay una separación. Por lo general, nunca coinciden, ¿sí? A menos que tengamos una vista muy centrada y simétrica. ¿Ya? Entonces, ahora sí podemos comenzar. Es muy importante tener, digamos, por lo menos nuestras referencias y no todas las marcas en el eje de altura, pero sí tener en cuenta la altura de la línea de horizonte, que como habíamos dicho está en 2,5. ¿Sí? Ahora, a diferencia de la anterior vez, esta vez vamos a comenzar por el cubo de la derecha. ¿Sí? Ayer habíamos empezado por el de la izquierda, ¿no? Ahora vamos a empezar por el de la derecha, que es el azul. ¿Por qué? Porque contiene al eje de alturas y es más fácil por eso. Pero podríamos empezar por cualquiera. Sí, aquí yo busco darles, digamos, el más facilito. Entonces empezamos por ese cubo y preguntémosle a nuestra proyección vertical. Se supone que nosotros conocemos las medidas reales de todos los objetos y miren, en nuestra proyección vertical el cubo tiene una altura mayor de 12,5, ¿no? Aquí dice 12,5 desde el suelo, ¿sí? Hasta su punto más alto, hasta el punto 6 que habíamos definido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está 12,5? Está aquí. Entonces, lo que necesitamos es justamente llevar esos puntos al punto de fuga. El 12,5 es el más alto y baja 4, ¿no? Sería hasta 8,5. Y lo propio hacia el otro punto de fuga. Entonces, esas líneas que van al punto de fuga ya nos están dando las aristas laterales. ¿Y se dan cuenta? Al parecer es mucho más fácil que tener que definir punto por punto en las proyecciones y con la vista de perfil. Ahora, ¿cómo determinamos la profundidad? Es decir, ¿hasta dónde llega esta arista y esta de acá? ¿Sí? Esa profundidad a los costados va a salir igualito que la anterior vez. Como ya habíamos visto, va a salir de la proyección horizontal hasta el punto de vista. ¿Sí? Una vez que chocamos con el plano de cuadro, se define dónde está la intersección y hasta ahí va a llegar la cara lateral. Esta que no se va a intersectar ni nada, la podemos repasar con trazo de solución. ¿De acuerdo?
A ver, revísenlo. Tiene algo de lo que hemos hecho ayer, especialmente en la proyección horizontal, pero también tiene un uso más rápido en el eje de alturas gracias a los puntos de fuga. Bueno, aquí faltaría, por supuesto, esto ya nos ha dado dos caras. Faltaría determinar cerrar eh, las caras no visibles y la cara lateral, ¿sí? Lo cual hacemos con los puntos de fuga, utilizándolos en sus respectivos ejes, ¿no? Por ejemplo, sabemos que de los vértices de la izquierda van a salir líneas que se tienen que fugar hacia la derecha, porque son líneas de ese eje. Y lo mismo las de acá, del lado derecho, se van a fugar al lado izquierdo. Y lo más interesante, miren, donde se cortan esas líneas, nos da la línea del fondo y la línea oculta del fondo y sale exactamente vertical, ¿no? Voy a tratar de repasar las partes que ya sé que no van a estar visibles aquí y le voy a colocar, no, no tengo línea de, la voy a hacer así. Aquí primero. Ahí están las líneas ocultas que están por ahí atrás. ¿Qué les parece? ¿Más fácil, más difícil? En mi opinión, más fácil parece. Tal vez es más fácil porque no estamos sobreponiendo nada, no realmente. Claro, tenemos que usar alguna estrategia más, o sea, un poquito, tenemos que ser más observadores para hacer este método, pero nos ahorra el hecho de tener menos trazos, ya que solo usamos una proyección en vez de utilizar las dos proyecciones. Ahora, ¿cómo procedemos para el otro cubo? Tengan en cuenta que el otro cubo no toca el plano de cuadro, por lo tanto, no tiene eje de alturas. Entonces, ¿de dónde sacamos sus alturas? ¿Dónde sabemos dónde va a comenzar?
Resulta bien facilito para el objeto que está que tiene un vértice o una arista en el plano de cuadro, pero para otros tendremos que recurrir a alguna otra estrategia, ¿sí? ¿Qué haría yo? ¿Sí? Por ejemplo, necesitaría como referencia conseguir este punto, ¿sí? El punto medio, ¿no? Que ya sabemos que en la perspectiva no va a ser punto medio, porque se va reduciendo, ¿no? Lo que haría sería primero, sí, dime. Eh, Tal vez para hacer el cubo sería tomar el que Perdón, se te escucha entrecortado, ¿puedes repetir? aquí se está yendo. ¿Cómo? Me voy a volver a conectar, creo que se está yendo mi inter. Bueno. Mientras, bueno, ¿qué haría? Sé que este punto, esta intersección está a la mitad del cubo de arriba, ¿no? Entonces voy a trazar una fuga desde la mitad. Ahí está. ¿Sí? Podríamos usar las diagonales como la anterior vez, ¿sí? Pero que veamos otra manera. Estoy trazando una fuga hasta la mitad, de modo que tengo mi cara cuadrada de la izquierda partida en dos, ¿no? Dos arriba y dos abajo. Y además, tengo este punto que proyectándolo desde el punto de vista, ¿sí? Por esta vez ya vimos ayer que coincidía con la línea vertical del punto principal, pero proyectando del punto de vista, simplemente necesitaría llevar esto a la perspectiva. Entonces, eso ya me partiría mi cara cuadrada en cuatro, ¿verdad? Claro que los dos de adelante son más grandes que los de atrás por efecto de la reducción. Y mi punto medio buscado sería justamente ese. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, Arqui. Muy bien. ¿Qué quedaría ahora? Llevar esta fuga hacia la derecha para determinar la arista que va en esa parte del cuadrado o que sale de ese punto. Pero ¿hasta dónde va a crecer? Necesito que esto se prolongue. Haré prolongar un poquito. Y ya está. Pero ¿hasta dónde va a crecer? Va a crecer hasta donde me diga la proyección horizontal. Es decir, yo necesito llegar hasta aquí. Entonces, eso es lo que proyecto hacia el punto de vista. Esto como ayer, ¿no? Y en la intersección con el plano de cuadro, determinamos la proyección y vamos a saber que llega hasta ahí. ¿De acuerdo? ¿Se nota? Sí, Arqui. Ahora, ¿qué es lo que está faltando? La altura, ¿no? ¿Hasta dónde llega? Por debajo. Este puntito es la parte superior del cubo. Ahora, la parte inferior, ¿de dónde puedo sacar? Puedo repetir el proceso, pero con la parte de abajo, ¿no? Estaba en 10,5, ahora tendría que hacerlo en 8,5, en 6,5. Miren, de 6,5 puedo proyectar igual hacia la fuga izquierda y eso me daría este punto de aquí, el que está justo debajo del que habíamos encontrado primero.
Y este puntito, nuevamente, llevarlo a la otra fuga ya también. Es decir, en 2 pasos, trasladar una distancia. El traslado de una distancia desde el eje de alturas. Claro que me va a faltar prolongar este piquito aquí, ¿no? Entonces, miren, con eso determinamos el límite hasta dónde va a llegar la arista. Para que se vea un poco más claro, completaremos de una vez la cara izquierda. Esto se va a fugar aquí y tiene que volver justo aquí. Hay líneas muy cercanas, ¿no? ¿Y qué falta? ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta la parte izquierda, hasta la parte más izquierda que tengo que proyectar al punto de vista en la proyección horizontal. Y eso a su vez trasladar a la perspectiva. Ahí. Y le voy a repasar para que se note bien. Ahí. Ahí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí, Arqui. Bien, entonces es otra cara completa, ¿no? Podemos hacer lo mismo con la cara del costado, ¿no? Esta de aquí, del mismo cubito, esta cara proyectamos hacia el punto de vista para cerrarla por el lado derecho. Y en cuanto corte al plano de cuadro, sabremos hasta dónde llega por el lado derecho y sería hasta ahí, ¿no? Claro que esa cara es incompleta. ¿Cómo podemos cerrar esa cara? En realidad, casi ya tenemos esa respuesta. Bueno, ya la tenemos, solo que hay que rayar. Para rayarla primero voy a completar, ya que el cubo rojo está casi completo, puedo completar la cara izquierda del azul. Miren, trazando este cierre hasta donde llega por debajo, solo hasta ahí. Y lo voy a convertir en azul como era el otro, ¿no? Sí, esa es la cara de la izquierda hasta donde se ve, ¿no? Y les decía, entonces, ya tengo el punto medio donde llega esto, entonces este puntito medio simplemente tendría que fugarlo para la derecha. Hasta ahí. Y ya tendría la parte inferior. O sea que la cara rojita llegaría justo hasta ahí. Y si la repaso se va a notar mejor, esa de ahí, ¿no? ¿Qué les parece? Va tomando forma. ¿Perdón? Va tomando forma. No se escucha bien, disculpa. Dije, va tomando forma la forma geométrica de los cuadrados. Ahora, ¿me escuchan, no? Sí, aunque suavito. Va tomando forma la forma. Exactamente. Ya se parece a lo que sabíamos que teníamos que encontrar. Sí, y de hecho solo falta cerrar algunos detalles, ¿no? Sí. Por ejemplo, si terminamos de una vez el cubito azul, ya tendríamos el cierre para la cara de abajo, que sería hasta aquí. Este de aquí. Y sus líneas ocultas. Y ahí, y ese también oculta, ¿no? Con esto estaría completo el cubito azul.
Ahí está, ¿no? Sí, Para el rojo, ¿qué nos falta? Primero cerrar la cara de abajo, ¿no? A medida que se avanza, es más fácil porque ya tenemos más referencias para trazar líneas. Entonces, con esas dos fugas cerramos la cara inferior a sus correspondientes puntos de fuga. La repaso. Ahí está, y solo me faltarían las líneas ocultas, ¿no? La que se va a ir para allá y a partir de este vértice la que se va para allá. No, no era hasta ahí. Aquí y hasta aquí. Ah, pero tienen que ser rojas. Y con eso ya lo tendríamos hecho. Exactamente. Simplemente le afino las líneas. Esta de aquí, esta y esta. Y listo. El mismo cubito que hemos construido ayer, pero ahora construido con este otro método, que es el que habitualmente se utiliza en la perspectiva cónica. Preguntas, preguntas, preguntas. tuviera, tuviera dos puntos de fuga en dirección contraria, o sea, arriba de las figuras geométricas. Cuando se presentan otros puntos de fuga que no estén en la línea de horizonte, se trata de puntos de fuga de líneas inclinadas, ¿sí? Incluso podríamos encontrar aquí, por ejemplo, me cambiaré de color, esta verde. A ver, las diagonales de las caras, ¿sí? Por ejemplo, esas diagonales. Si vemos dónde se encuentran esas diagonales, ¿dónde va a ser aproximadamente? Creo que va a ser bien lejos. Si me trazo una guía ahí, veamos si por ahí se cortan. Y se cortaron incluso más arriba, por suerte. Ese punto de intersección corresponderá al punto de fuga de esas líneas inclinadas. Y fíjense, esa intersección, aunque no sea muy notoria, pero por suerte el CAD me da esa intersección, cae justo debajo del punto de fuga 2, ¿sí? Es decir, que estas líneas verdes
tienen su punto de fuga fuera de la línea de horizonte, pero van a estar por debajo de la fuga 2, ya que son líneas que tienen su proyección horizontal coincidiendo con la fuga 2. ¿Sí? Y si trazamos otros más, van a pasar por ahí, miren. Desde este mismo punto de fuga, puedo trazar la diagonal de la cara de aquí atrás, miren. Y pasa exactamente por las dos esquinas, ¿no? Y lo mismo con la diagonal de aquí. Ahí está. Todas las diagonales tienen ese punto de fuga, es decir, todas las que forman 45 grados. Y lo propio se podría hacer con los puntos de fuga para las diagonales que están del otro lado, ¿no? Preguntas, preguntas, preguntas. Miren qué estoy haciendo, me estoy copiando por fuera lo que hemos hecho ayer y lo que hemos hecho hoy. Voy a borrar algunos sobrantes solo para que no distraigan. Ya, digamos hasta ahí. Y miren, voy a agarrar y voy a colocar un cubo sobre el otro cubo. El de hoy y el de ayer, ¿no? Miren. Ahí están, ¿no? Los dos. Son auténticos. Wow. Oh, Dios mío. Exactamente, como se puede ver, encajan uno exactamente en el otro, ¿no? Es decir, sin importar el método utilizado, mientras el principio sea el mismo, los resultados van a ser idénticos, ¿no? Sí, wow. Pero lo mismo. ¿Qué más? ¿Qué más? Aún así, creo que eso de hoy es más lindo de hacer que el de ayer. Exacto. Bueno, entonces nos vamos a la tarea. Para que ustedes puedan hacer lo que yo acabo de hacer de sobreponer y comprobar los dos métodos, en la tarea van a hacer ustedes lo mismo con la misma figura de ayer. ¿Eh? No era este, ¿no? Era el segundo. Este de acá, ¿no? Con las distancias que habíamos dado igualito, ¿no? Para que puedan ver.